los mundos invisibles, planos y dimensiones, nuestra limitada percepción de la realidad. El hombre percibe el mundo que le rodea gracias a sus sentidos físicos, pero si prestamos un poco de atención, observaremos que no todo lo que nos rodea, lo registra o percibe nuestros sentidos. Echemos rápidamente una ojeada al espacio vacío que hay en el libro y nosotros ¿qué vemos? Seguramente muchos dirán, nada. Sin embargo, sabemos que científicamente esto no es cierto en modo alguno. Entre ese espacio, aparentemente vacío, existe una multitud de formas, más o menos sutiles. Están las motas de polvo y algunos ácaros, está el aire que aunque invisible al ojo, permanentemente presente en la atmósfera. Pero aún hay más, están miles y miles de ondas de radio y televisión, además de millones de conversaciones de teléfonos móviles. Vaya. El espacio vacío parece muy congestionado de tráfico de ondas, pero si además queremos profundizar un poco más, seremos conscientes que los átomos que forman las partículas del oxígeno, por ejemplo, vibran o mejor dicho, los electrones giran incesantemente alrededor de su núcleo, formado por protones y neutrones, y este movimiento produce una finísima fricción que a su vez produce diversos ultrasonidos, que nuestros oídos son incapaces de percibir. Si siguiéramos investigando y profundizando en diferentes dimensiones, muy pronto entraríamos dentro del campo de lo extrasensorial, donde los pensamientos, las emociones, las fuerzas y vidas invisibles ocuparían su lugar en el tiempo y en el espacio que nos rodea. Miremos atentamente a nuestro alrededor, nada es realmente lo que parece ser, y hay mucho más oculto que no percibimos, que lo que a priori o simple vista parecería ver. Conocemos el mundo por medio de nuestros 5 sentidos, y si uno de ellos es defectuoso, nuestro conocimiento del mundo que nos rodea también varía. Estos 5 sentidos todos los conocemos y son: la vista, este sentido nos permite percibir, ver una determinada gama de vibraciones cromáticas. El oído nos permite oír una limitada frecuencia a una cantidad de decibelios. El tacto, relacionado con la sensibilidad de la piel. El gusto, nos pone en relación con una delimitada escala de sabores. El olfato, este sentido, está mucho más desarrollado en los animales que en el hombre. Es un sentido poco utilizado en detrimento de los demás. Nuestros sentidos físicos, son como ventanas abiertas al mundo exterior, que permite al morador interno, vislumbrar una pequeña porción de la realidad. Más allá de esta fracción, encontramos otras realidades, más profundas y verdaderas, ya sean químicas, atómicas o espirituales, de las cuales nuestros 5 sentidos, por sí mismos, nada saben. 100. Hinarajadasa, en su libro Fundamentos de Teosofía, hace una buena y clara exposición de lo que a los sentidos y a su percepción estamos considerando, diciendo así: consideremos, por ejemplo, nuestro conocimiento del mundo por la facultad de la vista, que entendemos por ver un objeto. Ello significa que nuestros ojos responden a las vibraciones de luz emitidas por el frente del objeto y que nuestra conciencia las traduce en ideas de forma y color. Por supuesto que nosotros solo vemos la parte que nos da de frente, nunca el todo, que abarca las partes anterior y posterior. Esta facultad de ver se debe pues a las ondas de luz a que responden nuestros ojos. ¿Pero qué es, después de todo, la luz? Al contestar a esta pregunta, veremos enseguida cuán pequeña es la parte visible del mundo y cuán grande la invisible. En esta figura muestra los principales fenómenos de la luz. La luz es una vibración en el éter, y según su amplitud y frecuencia, es el color que produce. La luz que nosotros conocemos, procede del Sol, que despide grandes haces de vibraciones de diversos tipos a que llamamos luz blanca. Pero si hacemos pasar un rayo de luz blanca por un prisma de vidrio, las partículas de este dividen cada haz en sus vibraciones constitutivas. Estas vibraciones percibidas por la retina del ojo producen en nuestra conciencia la sensación del color. Los colores que nuestros ojos pueden percibir son 7: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta, que con sus matices y combinaciones constituyen los variados colores del mundo en que vivimos. Pero los colores que nosotros vemos no son todos los que existen. Evidentemente el ser humano normal no ve ni el infrarrojo ni el ultravioleta, por ejemplo. Estos 2 colores siempre han estado aquí,
seamos o no conscientes de ellos. Por lo tanto podríamos preguntarnos cuántos colores existen más que no alcanzo a percibir, qué maravillas me estoy perdiendo. Esta simple observación ya nos muestra que nuestra percepción de la realidad es limitada e inexacta. También nuestro sentido del oído es limitado. Hay sonidos demasiado agudos y demasiado graves para que nosotros los podamos oír. El sonido se produce por ondas aéreas, de las que la nota más baja de un órgano ordinario produce 32 por segundo y la de O más alta 4,224. Nuestro oído responde a los sonidos, cuyo número de ondas oscile entre estos dos extremos, pero los hay de menor y mayor frecuencia, aunque no podamos oírlos, por más que se produzcan en nuestro alrededor. La ciencia esotérica nos enseña que existen 7 planos en relación especial con el hombre y el sistema solar, y todo individuo y toda entidad tiene en ellos alguna fase de su vida. Hay diferentes maneras de expresar con palabras los diferentes estados de la materia y de la energía. Dependiendo de la escuela esotérica, religión o creencia, estos diferentes niveles pueden ser descritos como planos, dimensiones, estratos, reinos, moradas, niveles, mundos, regiones, etc. Nosotros preferimos utilizar la definición de planos o mundos, y es importante comprender que cuando nos referimos a dichos planos, o los vemos reflejados en diagramas, así como en cuadros o dibujos, de ningún modo deben ser tomados como mapas o realidades superpuestas, ya que la necesidad de representar los planos como estratos, cuando en realidad se interpenetran, y de describir la posición física de las cosas que existen solo en materia etérica o mental, imposibilita hacer una ilustración gráfica con precisión. Como resumen que sugieren realidades, los diagramas son de gran valor para quienes los emplean correctamente. Veamos a continuación los diferentes planos. Los 7 planos. 1. El plano físico. 2. El plano astral, emocional o de deseos. 3. El plano mental. 4. El plano búdico o intuicional. 5. El plano átmico o nirvánico. 6. El plano monádico. 7. El plano divino o ádico. Hemos empezado a enumerar los planos o dimensiones desde el más denso al más elevado, sin embargo también podemos hacerlo al revés, siendo el plano divino el primero y el físico el séptimo. El orden no importa, pero tengamos en cuenta que cuando digamos por ejemplo el 5.º plano, sepamos en qué orden hemos empezado, si de arriba o de abajo. Como hemos dicho, las diferentes dimensiones del universo se interpenetran siempre, de tal manera que en este mismo instante, aquí y ahora, todos los planos participan conjuntamente, aunque sí es cierto que un plano superior se expande por encima de uno inferior en diámetro. El mejor ejemplo para comprender esta idea de integración es el de la esponja llena de agua, donde en un mismo espacio hay 3 elementos diferentes, sólido, líquido y gaseoso, aire, compartiendo todos ellos armoniosamente la esponja. Cada plano es una región muy concreta de existencia, aunque estrechamente relacionada con la anterior y la posterior inmediata. Esto es posible debido a que cada plano está subdividido a su vez en 7 subplanos, o 7 diferenciaciones menores. Así podemos comprender que por ejemplo el plano físico contiene dentro de su manifestación diversos estados de la materia que llamamos sólido, líquido, gaseoso, y 4 más que a continuación expondremos. También cada mundo difiere por completo del otro, y tienen sus propias leyes, sus propios habitantes y limitaciones. Veamos a continuación cada uno por separado, aunque solo sea elementalmente. El plano físico, el plano físico es el más denso y el más evidente para el ser humano. Está sujeto a más leyes que los otros 6 superiores, ya que conforme se asciende en niveles, vibración, menor es la presión ejercida por la materia. La composición de su sustancia es la más grosera y concretizada, siendo por lo tanto el plano inferior de la creación. El hombre hace contacto con él a través de sus sentidos físicos, teniendo la mente como agente sintetizador de todos ellos. Este contacto se alcanza gracias al enorme esfuerzo realizado por la evolución, que logró capacitar al hombre para responder mejor a los impactos del mundo exterior, físico. El estudio sobre sus innumerables fenómenos, así como de sus variados tipos de vida, no pueden ser desarrolladas aquí, ya que ya han sido suficientemente tratados y desarrollados por nuestros científicos y hombres de ciencias. Como ya dijo anteriormente,
Todos los planos tienen 7 tipos de densidades diferentes llamados, normalmente subplanos. Así pues, el plano físico está compuesto por diversas densidades, 7 en total, siendo las 3 inferiores conocidas por todos. Veamos, la sólida, la líquida y la gaseosa. El cuarto estado de la materia física es hoy en día un hallazgo de la ciencia, la cual la está estudiando, muy incipientemente. Se la conoce esotéricamente como energía etérica. Los 7 subplanos del plano físico son el sólido, el líquido, el gaseoso, el etérico, el superetérico, el subatómico, el atómico, Antes de nada, debemos recordar que cuanto más elevado es un subplano, más rápido es el nivel vibratorio de la materia que le corresponde. La ciencia moderna conoce únicamente 4, el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. Más allá de estos existen otros 3, si bien cabe presuponer la posibilidad de que el plasma conocido por la ciencia abarque también estos últimos estados, y haga de hecho referencia a la totalidad de la región que ocultamente se ha venido denominando etérica. Al cuerpo etérico también se le suele llamar cuerpo vital o cuerpo de salud, y en la literatura hindú se la conoce como lingam sarira, así como al cuerpo físico denso, Stula sarira. Características de la materia etérica. Al nivel etérico, y para los que poseen desarrollada la clarividencia de esta clase, pueden percibir una gama cromática mucho mayor que la que normalmente se registra en los 3 subplanos inferiores. Desde esa perspectiva, los gases son visibles, así como los éteres, gérmenes, infecciones, bacterias, virus, etc. Cada zona geográfica específica posee su propia naturaleza y atmósfera etérica, constituida por los diversos éteres y las criaturas que los habitan, espíritus de la naturaleza y devas. Estas atmósferas peculiares, positivas o negativas según los casos, tienen una repercusión específica sobre los cuerpos etéricos y la fisiología a ese nivel de las personas que residen o atraviesan esa zona. Existen mareas de materia etérica, así como existen en el agua del mar, y sus momentos de cambio coinciden con el mediodía y la medianoche. Igualmente existe una compleja red de corrientes magnéticas que circulan, con diversos trazados, en el espacio exterior, y en el caso de nuestro planeta de un polo a otro, y que poseen un enorme poder de arrastre e impulsión, susceptible de ser utilizado cuando se poseen los conocimientos y medios adecuados, como es el caso de los ovnis, que utilizan estas corrientes para su desplazamientos a increíble velocidad. También la antigua y milenaria ciencia de la acupuntura, que por fin ha sido aceptada oficialmente por la medicina, encontramos que trabajan a nivel etérico, por donde las energías fluyen por miles de meridianos etéricos dentro del cuerpo humano, invisibles al ojo, pero realmente precisos en su organización. El plano astral. Entramos aquí a considerar el 6º gran plano del sistema solar. En este nivel el mundo astral aparece muy diferente al mundo físico. La materia es mucho más sutil que la etérica, y dotada de una especial vitalidad y movilidad. Se trata pues de una materia en movimiento incesante, que adopta todas las formas imaginables, con vertiginosa rapidez, pasando continuamente de una a otra, y refulgiendo con infinidad de matices cromáticos, incluidos muchos colores no conocidos. La luz solar en el plano astral produce un efecto muy diferente que en el físico. Existe aquí una luminosidad difusa que no procede de ninguna dirección determinada, siendo la propia materia astral luminosa de por sí, no existiendo en ese nivel la absoluta oscuridad, ni las sombras, y no viéndose afectada por las condiciones atmosféricas del plano físico. La visión en este plano es asimismo muy diferente de la física, ya que cada objeto se percibe por todos sus lados a la vez, incluyendo su interior, al igual que su exterior. Idénticamente puede contemplarse las partículas que componen la atmósfera, las auras de los seres, y los 4 subniveles de la materia etérica, además de los colores ultravioletas, infrarrojos y todos cuantos actúan como complementarios de los colores ordinarios a los que nuestra visión común no percibe. Por esa razón se la denomina astral, haciendo referencia al estrellado luminoso. La materia del plano astral actúa como transmisora de los impulsos emocionales, como el sentimiento, la percepción del placer y el dolor, del agrado y el desagrado, así como de los deseos, las aspiraciones, el amor,
el odio, y todo tipo de emoción. Esa es la razón por la cual al plano astral, también se la conoce como el plano emocional o de deseos. Así, también, todo objeto físico, posee materia astral del grado correspondiente, que actúa como su contraparte a ese nivel. Si bien no existe una correlación directa entre las partículas del objeto físico y las de su contraparte astral, que se hallan en continuo movimiento, en los seres vivos esta contraparte se destruye por disgregación tras la muerte física. En el caso de los objetos inanimados, la contraparte se destruye cuando se destruye el objeto físico. El nivel astral es fluido, y hace posible que un objeto puramente astral pueda ser movido por un ser astral, pero no la contraparte astral de un objeto físico, ya que ésta se halla unida indisolublemente a él. Para una persona que es capaz de salir conscientemente con el cuerpo astral, llamado también proyección astral, puede percibir esta realidad con mucha más nitidez y ser consciente, también, de la falta de gravedad y de otras leyes puramente físicas. El plano astral está subdividido a su vez en 7 niveles diferentes, con muchas diferencias entre los inferiores y los superiores. En los subplanos inferiores, encontramos una gran y nublosa existencialidad, es el mundo de las pesadillas, del odio, de los deseos más escalofriantes de la humanidad. Es el estado relacionado con lo que los cristianos consideran el infierno, un nivel donde sus habitantes están sujetos a muchas penalidades autogeneradas. Es importante comprender que cada plano o subplano están dentro de cada ser humano, y que no hace falta morir, o dejar el cuerpo físico para experimentar dichos niveles. De hecho son muchos los individuos que por ley de afinidad y correspondencia, viven en sus propias vidas subjetivas. El cielo y el infierno, están dentro del hombre, es su propio bagaje interior, y de él depende subir o bajar de grado espiritual. Los subplanos intermedios, son regiones donde suelen ir los recién fallecidos, un plano cordial, donde los deseos y anhelos humanos suelen materializarse en materia astral, estando sus habitantes viviendo en su propio mundo de ilusión particular. En los niveles superiores, encontramos una profunda bondad, una luminosidad y ambientes sumamente refinados. El amor es la clave para ir ascendiendo de subplanos y de planos. Cuando más se asciende mejor es la claridad y percepción espiritual, y el alma se encuentra más libre, con menos velos ocultadores de la verdad. Me gustaría dar el tema de la muerte para profundizar un poco más sobre dicho plano, ya que el ser humano, y en este ciclo de manifestación en concreto, está muy afectado por él, siendo todavía y por desgracia un ser muy desequilibrado emocionalmente. Los habitantes del mundo astral. Tengamos presente que habitantes o seres de muy diferentes clases existen en todos los planos de la creación, y así como en el plano físico existen innumerables seres vivos, así también en el plano astral y en los demás, existen infinidades de vidas, que existen, evolucionan, y se desenvuelven normalmente en su propio hábitat. Los habitantes astrales se pueden dividir, a grosso modo, en 2 tipos, los humanos, y los que no lo son. Y dentro de esta división, encontraríamos a los que habitan, propiamente dicho, este plano y los visitantes que esporádicamente lo visitan, o realizan alguna labor. En este plano, encontramos a los que recientemente han fallecido, también encontramos a los que durante el sueño dejan el cuerpo físico, y vagan por el plano astral dormidos, sin conciencia despierta. También están los discípulos y adeptos que a voluntad, entran en dicho mundo y de una forma totalmente consciente, realizan algún trabajo espiritual o de aprendizaje. Cualquier individuo puede salir en cuerpo astral, y puede o no estar espiritualmente desarrollado, porque la desenvoltura psíquica no va necesariamente unida al progreso espiritual. Por lo tanto, podrá el psíquico ser perfectamente consciente, al actuar fuera del cuerpo físico, pero por falta de adiestramiento se expone a tremendos engaños respecto a lo que percibe. Sin embargo, para los adeptos o los discípulos espiritualmente desarrollados, rara vez suelen tener como meta actuar en los mundos astrales, ya que su atención va más bien dirigida hacia el plano mental, donde hay mayor claridad y exactitud de lo que se percibe, ya que el plano astral sigue siendo un plano inferior de muchos engaños y espejismos. En cuanto al individuo vulgar, se le ve flotando vagamente en su cuerpo astral durante el sueño físico en más o menos inconsciente condición. Durante el sueño profundo, el ego, alma,
junto con el cuerpo astral, se retira del físico, y permanece en su contigüidad, pero si el individuo está muy poco desarrollado psíquicamente, queda tan inactivo como el cuerpo físico. Sin embargo, en algunos casos, el cuerpo astral flota como en sueños a impulsos de las corrientes astrales y eventualmente reconoce a otros egos en la misma condición, y tiene experiencias agradables o desagradables, cuyo recuerdo irremediablemente confuso y a menudo transmutado en grotesca caricatura de lo realmente ocurrido, es causa de que al despertar el individuo, crea que tuvo un sueño muy extraño. La clasificación de los habitantes no humanos, es aún mayor que la física, entre las que destacan ciertos elementales, o espíritus de la naturaleza, ciertas jerarquías débicas o angélicas, y seres procedentes de otros mundos, así como una gran variedad de entidades de muy diversa índole evolutiva y formas creadas artificialmente. El plano mental. El plano mental es aún mucho más sutil que el astral, siendo más elevado, y sujeto a menos leyes limitadoras. Si bien también está subdividido en 7 subplanos, existe una gran brecha entre los 4 inferiores y los 3 superiores, dividiéndose por consiguiente en 2 grandes áreas o regiones bien diferenciadas: el mental superior o mental abstracto y el mental inferior o mental concreto. Si el plano astral incorporaba una 4ª dimensión que de alguna forma parecía anular el problema de la distancia o espacio, ya que en ese nivel uno puede viajar a la velocidad del pensamiento, en este nivel mental encontramos una 5ª dimensión, que parece anular el tiempo, ya que en este plano en el que se producen los pensamientos, todos los procesos relacionados con un sujeto determinado que en el nivel físico, se manifiestan en un orden secuencial, aquí se reproducen todos al tiempo, y en un mismo lugar. La región del plano mental abstracto, observado desde el punto de vista cristiano, sería las moradas del cielo, o de Bachan, ocultista, siendo la residencia verdadera de nuestra alma, de nuestro yo superior. En los 3 subplanos superiores, se encuentra lo que esotéricamente se denomina cuerpo causal, el cual es, hablando simbólicamente, el templo de Salomón interno, lugar donde permanece todos los tesoros del hombre, todas sus experiencias recogidas vida tras vida, nada se pierde en la evolución, y menos aún una experiencia asimilada. Es el plano que corresponde a nuestra mente, al pensamiento, a las ideas, a la memoria, a la visualización, la imaginación, la asociación, el lenguaje, etc. Los 4 niveles inferiores o subplanos concretos, estén relacionados con la vida ordinaria y sus sentidos físicos. La mente concreta, mide, pesa, estudia, analiza, es mediática y formal. Pero debemos de hacer una importante aclaración: la mente y el cerebro no son la misma cosa. El cerebro es el soporte físico necesario, el recipiente material para soportar y manifestar la mente en este plano físico. La mente no es física, por esa razón se puede pensar, y aún con mayor claridad, fuera del cuerpo físico sin necesidad del cerebro físico. La mente utiliza el instrumento celular para expresarse en el mundo físico, y así el hombre puede permanecer consciente, pensar, trabajar, experimentar y evolucionar en el plano físico. De ahí la importancia de la salud mental, de tener un buen instrumento cerebral para recibir adecuadamente las impresiones del alma, que utiliza el instrumento mental como mediador en este mundo. Los iniciados superiores suelen utilizar este plano para trabajar espiritualmente, y así como una puede realizar una proyección astral, también los discípulos avanzados pueden proyectarse fuera del cuerpo físico y astral, y permanecer en sus cuerpos mentales, funcionando perfectamente y con más precisión, si cabe, que con los anteriores. En este mundo como en los demás existen muchas vidas y entidades de diferentes rangos. También en los subplanos inferiores del plano mental, encontramos a ciertas entidades elementarias, a ciertas jerarquías angélicas de mayor grado, a seres con cierto grado de evolución, y en los subplanos superiores a seres, como los maestros de sabiduría, a devas excelsos y a los ángeles solares. Únicamente nuestra escasa desenvoltura, la limitación a que nos sujeta la vestidura de carne, nos impide darnos cuenta de que el esplendor, la gloria del cielo, está aquí y ahora en nuestro alrededor, y que las influencias dimanantes del mundo celeste, actuarían en nosotros si fuéramos capaces de comprenderlas y recibirlas. Por imposible que esto le parezca al profano,
es la más evidente y sencilla realidad para el ocultista, y a quienes no han comprendido todavía esta fundamental verdad, le repetiremos el consejo que da al respecto el señor Gautama el Buda: no os quejéis, ni lloréis, ni supliquéis, sino abrid los ojos y ver, porque la luz os envuelve y solo falta que arranquéis la venda de los ojos, y miréis. Es algo admirable, hermoso, superior a todo cuanto soñó el hombre, a todo cuanto por lo que lloró y suplicó, y es, además, sempiterno. El plano búdico o intuicional, numerológicamente el plano búdico, es el cuarto gran plano de nuestro sistema solar, siendo el número 4, el centro de los 7, por lo que tenemos 3 inferiores, físico, astral y mental, y 3 superiores, átmico, monádico y divino, siendo el plano búdico el punto medio. Podría decirse también que simboliza el místico corazón cósmico, y que a su vez tiene una oculta e íntima relación con el corazón humano, siendo este órgano analógicamente el centro del hombre. Este plano, al ser el primero verdaderamente superior, no se puede hacer contacto con él sino es a través de un riguroso trabajo de aceleración evolutiva, siendo los iniciados de orden superior los que sí pueden acceder conscientemente a dicho mundo y trabajar en él. Esta es una de las razones por las cuales poco o nada se puede decir sobre él, salvo que su estructura es completamente diferente y mucho más sutil de lo que nos podamos imaginar. El plano búdico también es conocido como el plano intuicional, pues en él se capta las realidades vírgenes de una forma natural, instantánea, intuitivamente, sin necesidad de utilizar el mecanismo mental para entenderlas o comprenderlas. Por esa razón la intuición es un mecanismo muy espiritual y a la vez muy natural que utiliza el iniciado avanzado para discernir inequívocamente sobre cualquier asunto. Esta intuición, a la que hacemos referencia, no es lo mismo que las corazonadas o las adivinaciones instintivas. La intuición es el instrumento del alma, por el cual se puede reconocer la verdad más elevada, directamente, desnuda, sin capas ni velos, es una cualidad o poder de orden divino. En el plano búdico la unidad es reconocida perfectamente y corroborada por la conciencia del iniciado. Es el plano del amor puro, llamado curiosamente, en los escritos esotéricos razón pura, teniendo una relación íntima con el cuerpo o plano astral, el cual deberá a su debido tiempo, tras una larga depuración y transmutación, manifestar y reflejar como un buen espejo las cualidades más elevadas del plano búdico. El ser humano debe ser un buen canal de manifestación de dichas energías. Cuando esto ocurra de una forma masiva, tendremos la demostración más solemne de la expresión fraternidad en el plano físico. Los planos átmico, monádico y divino. A medida que se asciende en dimensiones, más difícil resulta su interpretación y estudio para nuestra limitada mente tridimensional. En estos planos superiores actúan muchas menos leyes condicionantes del espíritu humano, por lo que hay una mayor libertad en cuanto a expresión de la divinidad se refiere, a la vez que fluye en ellas un gran caudal de espiritualidad divina, indescriptible para nuestros cerebros. De momento poco o nada se puede decir, solo que en ellos moran los espíritus puros, y seres que trascienden nuestra peculiar condición humana, siendo las moradas más hermosas de nuestro Padre Celestial. Dando nociones esporádicas sobre dichos planos, podemos decir que en el plano átmico, por ejemplo, se manifiesta con mucha fuerza la voluntad del ser, el aspecto poder espiritual, así como en el plano monádico, es la morada o la región de nuestro verdadero ser, nuestro yo divino, el espíritu del hombre. Es el nivel que debemos alcanzar como meta en este planeta. Cuando se alcanza, y nos fusionamos con la mónada, el espíritu divino, entonces devenimos como hombres perfectos o maestros de sabidurías. El plano llamado divino o ádico, por ser el primero y más elevado, parecer ser que uno entra en cierta relación mística, e incluyente con la voluntad divina, con la conciencia de Dios, siendo consciente en gran medida, del plan divino, que nuestro Creador tiene para con su creación entera. Estos 7 planos colectivamente constituyen el plano físico cósmico, por lo que cada uno de nuestros 7 planos son los correspondientes 7 subplanos del plano físico cósmico. Este dato nos muestra la magnitud de la creación, por lo que podemos constatar que lo que nosotros llamamos plano divino no es más que el subplano atómico del plano físico cósmico, y así sucesivamente. Aunque el tema es amplio y a la vez complejo, no deja de ser por ello bellamente revelador,
mostrando a la inteligencia humana un panorama que hasta ahora ignoraba, y aunque siga siendo para muchos solo una bonita teoría, nos invita a descubrirlo personalmente, porque lo que para unos es absurdo, para otras es muy cierto, reduciéndose todo a una cuestión de trabajo, observación y experimentación.